El destino tiene formas inesperadas de cambiar nuestro rumbo, a veces en el momento en que menos lo imaginamos. Hoy conocerás una historia que demuestra cómo un giro inesperado puede transformar una vida para siempre. Entre las calles agitadas de Madrid, una joven lucha contra el peso de los sueños que lleva en el pecho. Elena Márquez, con sus ojos castaños que guardan historias no contadas, camina entre la multitud como quien busca un lugar al que pertenecer. Sus pasos, firmes y determinados, contrastan con la fragilidad de los papeles que sostiene contra su pecho, dibujos inacabados, sueños por realizar. La ciudad parece demasiado grande cuando se está solo. Elena lo sabe. Con cada pincelada que da en sus lienzos, busca llenar un vacío que ni siquiera el arte logra alcanzar por completo. Artista por vocación, sobrevive a los días en busca de una oportunidad para cambiar su realidad. Mientras tanto, en un ático lujoso con vista a la Gran Vía, un hombre solitario observa el mundo desde las alturas. Alexios Dracos, con su mirada penetrante y postura impecable, contempla la ciudad española que alberga su imperio, pero no su corazón. Sus dedos tocan ligeramente el cristal de la ventana, como si quisiera alcanzar algo más allá del horizonte. Quizás su Grecia natal, quizás un pasado irrecuperable. El silencio del ambiente resuena como un recordatorio constante del vacío. Alexios está acostumbrado a tener todo bajo su control, excepto el dolor que carga del pasado. Multimillonario griego, temido en los negocios y reverenciado en la alta sociedad, ha construido muros a su alrededor tan altos como los números de su fortuna. Dos mundos separados por distancias que van más allá de lo material. Dos almas que respiran el mismo aire madrileño, pero en frecuencias diferentes. El destino, sin embargo, tiene sus propios planes. Cuando el azar los acerca, un acuerdo improbable los une. Lo que comienza como un simple arreglo de conveniencia, pronto se transforma en un desafío donde orgullo, deseo y redención se entrelazan en una danza silenciosa. Prepárese para sumergirse en una historia donde el amor surge cuando menos se espera, y contra todas las reglas. La madrugada se cernía sobre el barrio Lavapiés cuando Elena Márquez emergió del pequeño y ruidoso bar donde trabajaba como camarera. El viento frío de Madrid golpeó su rostro cansado, proporcionándole un breve alivio después de 8 horas interminables. Sus pies palpitaban dentro de los gastados zapatos negros, un recordatorio constante de la realidad que intentaba cambiar cada día. Respiró profundamente, envolviendo su delgado cuerpo con la chaqueta desgastada que había heredado de su madre. Los clientes habían sido particularmente difíciles esa noche. Un grupo de ejecutivos alcoholizados se había excedido con comentarios impropios, mirándola como si fuera parte del menú. Elena había respondido con firmeza a uno de ellos, lo que provocó la ira inmediata de Franklin, el dueño del bar. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. La próxima vez que contestes a un cliente, no volverás a pisar mi local. ¿Entendido?, le había gritado en la cocina, su aliento impregnado de tabaco y alcohol. Te mantengo solo, porque nadie aguanta estos horarios por tan poco dinero. La humillación ardía en su interior mientras caminaba por las calles vacías, iluminadas apenas por farolas tenues que proyectaban sombras alargadas. En su mente resonaban las palabras de su profesora de arte en la escuela secundaria. Tienes el don de tu madre, Elena. No permitas que el mundo lo apague. Pero el mundo parecía empeñado en hacer exactamente eso. Su pequeño apartamento la recibió con la misma desolación de siempre. Las paredes descascaradas exhibían orgullosas los únicos tesoros que poseía. 3 cuadros pintados por Alba Márquez, su madre, quien había fallecido 5 años atrás, dejando más deudas que recuerdos. El talento de Alba nunca había encontrado su lugar en el competitivo mundo del arte madrileño, y la enfermedad había consumido sus últimos años y los escasos ahorros familiares. Elena dejó caer su bolso sobre la mesa donde se apilaban cartas con sellos rojos de último aviso. La más reciente, de la Escuela de Bellas Artes de Madrid, le recordaba que el plazo para pagar la segunda cuota de su beca parcial vencía en 10 días.
Una beca que había conseguido tras 3 intentos y que representaba su única esperanza de convertirse en la artista que soñaba ser. Se dejó caer en la única silla estable del apartamento y contempló el lienzo a medio terminar que descansaba sobre un improvisado caballete. Era un retrato de Madrid al amanecer, visto desde los ojos de quien ha pasado la noche trabajando. Los colores transmitían una belleza melancólica, una ciudad que despertaba mientras algunos de sus habitantes apenas podían descansar. Su madre le había enseñado que el arte más poderoso nacía del dolor transformado. El sonido de su teléfono interrumpió el momento de contemplación. Era Lucía, su mejor amiga desde la infancia, la única persona que se había mantenido a su lado después de la espiral de decadencia que siguió a la muerte de Alba. Antonio Márquez, su padre, había buscado consuelo en el alcohol, gastando los pocos recursos que quedaban hasta desaparecer una noche sin despedirse siquiera. ¿Sigues despierta?, preguntó Lucía al otro lado de la línea. ¿Qué tal tu turno? Como siempre, respondió Elena intentando que su voz no revelara el cansancio. Pero he recibido otra carta de la escuela. Si no pago la cuota, perderé la beca. Ven a casa ahora mismo, dijo Lucía con determinación. Tengo algo que puede interesarte. Y no acepto un no por respuesta. Media hora después, Elena se encontraba en el modesto pero acogedor apartamento de Lucía, en Antón Martín. Su amiga le sirvió té caliente mientras hablaba con entusiasmo sobre su trabajo como auxiliar en la prestigiosa Galería Gallardo, en el elegante barrio de Salamanca. La galería está organizando un evento enorme, explicó Lucía con ojos brillantes. Un baile benéfico con toda la élite de Madrid. Empresarios, artistas, incluso dicen que vendrán algunos aristócratas. Están buscando personal extra para esa noche, y el pago es excelente, lo suficiente para cubrir parte de tu matrícula. Elena sostuvo la taza con ambas manos, sintiendo el calor reconfortante contra sus dedos fríos. Lucía, yo no pertenezco a ese mundo, respondió, la duda reflejada en su mirada. No tengo ropa adecuada, ni sé comportarme en esos círculos. Por favor, Lucía rodó los ojos, servirás champán y sonreirás. No tienes que casarte con ninguno de ellos. Además, bajó la voz como si compartiera un secreto. He visto el catálogo de la exposición que acompañará al evento. Hay un cuadro de tu madre, Elena. Un paisaje pequeño, pero está allí, entre los artistas emergentes que fallecieron antes de ser reconocidos. El corazón de Elena dio un vuelco. La idea de ver la obra de su madre en una galería prestigiosa, aunque fuera en un rincón apartado, despertó algo dentro de ella. Quizás era una señal, una oportunidad para asomarse al mundo que siempre les había sido negado a las mujeres Márquez. No tengo nada que ponerme, insistió, aunque con menos convicción. Yo me encargo de eso, sonrió Lucía. Tengo un vestido negro básico que te quedará perfecto. Solo necesitas presentarte mañana para la entrevista con Víctor Gallardo. Es excéntrico y algo arrogante, pero valora la eficiencia. Mientras contemplaba la ciudad a través de la ventana de Lucía, Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si el destino estuviera moviendo hilos invisibles. Por un momento, imaginó otro camino para su vida, uno donde el talento era reconocido y el esfuerzo recompensado, donde los cuadros de Alba Márquez colgaban en paredes importantes y su hija continuaba su legado. De acuerdo, dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Iré a esa entrevista. Lo que Elena no podía imaginar era que su decisión, tomada en la quietud de aquella noche madrileña, la conduciría directamente hacia el hombre que cambiaría su destino para siempre. Un hombre cuyo mundo parecía existir en un universo paralelo al suyo, pero con quien compartiría más de lo que ninguno de los dos podría prever. Esa noche, mientras dormía en el sofá de Lucía, soñó con lienzos gigantes y colores vibrantes. En su sueño, pintaba con libertad absoluta, sin el peso de las facturas ni el miedo al futuro. Y en la esquina de aquel estudio imaginario, una figura masculina observaba su trabajo con una intensidad que, incluso en sueños, le erizaba la piel. El sonido rítmico de la lluvia contra los cristales despertó a Alexios Dracos antes del amanecer.
Sus ojos, de un verde profundo que recordaba al mar Egeo, se abrieron en la penumbra de su habitación minimalista. El cielo de Madrid lloraba suavemente, como si la ciudad quisiera recordarle que no era su hogar. Se incorporó con un movimiento fluido y observó la metrópolis que se extendía bajo su ático de la Gran Vía. Las luces parpadeantes, los edificios históricos, la belleza innegable de Madrid. Todo parecía pertenecer a un mundo del que él formaba parte, pero al que nunca había pertenecido realmente. Incluso después de 15 años en España, su corazón seguía anclado a las costas de Santorini. Alexios caminó descalzo sobre el mármol frío hasta la cocina ultramoderna, donde la cafetera ya había preparado un café negro intenso, programado exactamente a las 5 de la mañana. La puntualidad y el orden eran pilares en su vida, herramientas que le habían permitido construir el imperio financiero del Grupo Dracos, respetado y temido a partes iguales en los mercados europeos. Con la taza humeante entre sus manos, contempló la ciudad que despertaba lentamente. Sus pensamientos volaron a la casa familiar en Santorini, con sus paredes encaladas y sus vistas al mar infinito. Recordó las risas compartidas con sus padres antes de que un accidente marítimo se los arrebatara cuando él apenas contaba con 17 años. Recordó también a su hermano mayor, Cristos, quien se había convertido en su única familia y en su compañero en el renacer de la empresa familiar. ¿Quién diría que llegaríamos tan lejos, Cristos?, murmuró al vacío de su perfecta residencia. El dolor se instaló en su pecho al pensar en su hermano. La última vez que habían hablado fue en una discusión monumental. Cristos había cometido el que Alexios consideraba el peor error posible: enamorarse de Valeria Rouco, hija de la familia que durante décadas había sido rival comercial de los Dracos. Una mujer que, según Alexios, solo buscaba información privilegiada y venganza. «Estás ciego, hermano», le había dicho aquella tarde tormentosa. «Esa mujer destruirá todo lo que hemos construido. Y tú estás muerto por dentro, Alexios», había respondido Cristos con igual fiereza. «Has olvidado que existe algo más importante que las acciones y los contratos. No todo en la vida es control y poder». Ese fue el último intercambio entre ambos. Cristos se había marchado con Valeria, formando su propia familia lejos del influjo de Alexios. Y entonces, 3 años atrás, la tragedia volvió a golpear la puerta de los Dracos. Un accidente de automóvil en una carretera secundaria de la costa mediterránea se había llevado las vidas de Cristos y Valeria, dejando huérfanos a sus 2 hijos, Bruno, de 10 años, y Nicolás, de 6. El teléfono de Alexios vibró sobre la encimera de mármol negro, interrumpiendo sus pensamientos. Era Laura Campos, su eficiente secretaria, quien a pesar de la hora temprana ya estaba trabajando. «Buenos días, señor Dracos. Lamento molestarlo tan temprano, pero ha habido otro incidente con los niños. La señora Fernández ha renunciado esta madrugada. Dice que no puede controlar a Bruno después de que intentara...» Laura hizo una pausa incómoda. «Incendiar las cortinas de su habitación. Nicolás está bien, pero asustado». Alexios cerró los ojos con fuerza, intentando controlar la frustración que crecía en su interior. «Envía a alguien de inmediato». «No pueden quedarse solos», respondió con voz gélida. «Y prepara entrevistas para nuevos candidatos. Esta vez quiero revisar personalmente cada perfil». Colgó sin esperar respuesta. Era la 5ª niñera que renunciaba en los últimos 3 meses. Desde que había asumido la tutela de sus sobrinos, su vida ordenada y perfecta se había transformado en un caos constante. La mansión familiar a las afueras de Madrid, donde los niños residían, se había convertido en un campo de batalla. Psicólogos, tutores, niñeras... Nadie parecía capaz de manejar el dolor y la rebeldía de Bruno, ni la ansiedad silenciosa de Nicolás. Alexios se vistió con precisión meticulosa, eligiendo un traje azul marino hecho a medida que realzaba su figura atlética. Mientras anudaba su corbata italiana frente al espejo, estudió su propio rostro. Las líneas de expresión alrededor de sus ojos, más pronunciadas desde que los niños habían llegado a su vida. El rictus severo que parecía haberse instalado permanentemente en sus labios. A sus 42 años, Alexios Dracos proyectaba la imagen de un hombre invencible, pero en la intimidad de aquella habitación
reconocía que algo fundamental estaba fallando. Su teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Miguel Herrera, uno de los ejecutivos de confianza del Grupo Dracos. «Los accionistas están inquietos, Alexios», dijo sin preámbulos. «Los rumores sobre tu situación familiar están afectando la confianza. La revista Fortuna está preparando un artículo sobre los herederos problemáticos del Imperio Dracos. Necesitamos estabilidad, una imagen familiar sólida». Una hora después, Alexios entró en la sala de juntas de la sede central del Grupo Dracos. 20 personas guardaron silencio inmediato al verlo aparecer. Su presencia imponía respeto, incluso temor. La reunión transcurrió con la eficiencia habitual, pero Alexios podía percibir las miradas veladas, los susurros cuando creían que no prestaba atención. Su vida personal se había convertido en motivo de especulación, en un potencial riesgo para el imperio que había construido. Finalizada la reunión, Laura entró con una carpeta bajo el brazo. «He seleccionado perfiles de posibles candidatas para tutora», anunció, colocando fotografías y currículums sobre la mesa. Todas con experiencia en casos difíciles, referencias impecables. Alexios revisó los documentos con detenimiento. «No», dijo finalmente apartando los papeles. «Ninguna de ellas funcionará. Bruno las manipulará en menos de una semana». «Entonces, ¿qué sugiere?», preguntó Laura, acostumbrada a la exigencia de su jefe. Alexios se quedó en silencio, contemplando el horizonte madrileño a través de los ventanales. Un pensamiento incómodo llevaba días rondando su mente, pero hasta ahora se había negado a darle forma. «Tal vez Miguel tenga razón», murmuró, más para sí mismo que para Laura. «Quizás lo que necesito es estabilidad familiar, alguien que pueda proporcionar estructura, no solo a los niños». Laura lo miró con sorpresa, comprendiendo lentamente lo que insinuaba. «¿Está considerando un matrimonio de conveniencia?», completó Alexios con frialdad clínica. «Una esposa que acepte el papel y las responsabilidades. Alguien que entienda que se trata de un acuerdo, no de sentimientos, que ayude a ordenar ese caos y que, llegado el momento, pueda dar un heredero legítimo al Grupo Dracos». Laura asintió lentamente. No era la primera vez que escuchaba a empresarios poderosos hablar de matrimonios como meras transacciones comerciales. Aunque en la mirada de Alexios siempre había detectado un anhelo más profundo, escondido bajo capas de pragmatismo y control. «Prepararé perfiles», respondió con profesionalidad. «Mujeres con educación, discreción y disposición a este tipo de acuerdos». La tarde se deslizó lentamente mientras Alexios revisaba contratos y proyecciones. Su mente, sin embargo, vagaba constantemente hacia la mansión donde sus sobrinos probablemente estaban generando nuevos problemas. No había querido ser padre. No después de ver cómo su propio padre había sacrificado tanto por la empresa familiar. No después de comprobar cómo los lazos afectivos podían convertirse en cadenas dolorosas. El teléfono interrumpió sus cavilaciones. Esta vez era la empleada principal de la mansión, con voz temblorosa. «Señor Dracos, ha ocurrido algo terrible. Los niños han encontrado uno de los cuadros de su colección privada y...» La mujer parecía al borde del llanto. «Le han prendido fuego. Es la obra de ese pintor español, el que tanto valoraba». Alexios sintió que la sangre le hervía. La rabia nubló su visión por un instante. Era un Miró original, adquirido en una subasta por una suma astronómica, pero más allá del valor monetario, representaba uno de los pocos placeres que se permitía, el arte que alimentaba una sensibilidad que pocos conocían en él. «Voy para allá», dijo con voz contenida. «Que nadie toque nada, y que nadie deje salir a los niños de sus habitaciones». Mientras su chofer conducía hacia las afueras de Madrid, Alexios contemplaba el paisaje urbano difuminándose gradualmente. La idea del matrimonio de conveniencia tomaba fuerza en su mente. No por amor, desde luego. El amor era una debilidad que no podía permitirse, pero necesitaba orden, estabilidad, alguien que pudiera manejar aquella situación imposible. Cerró los ojos, intentando visualizar a la mujer ideal para ese papel. Alguien con carácter suficiente para enfrentar a Bruno,
pero con sensibilidad para entender a Nicolás. Alguien que comprendiera las reglas sin cuestionarlas. Alguien que aceptara vivir bajo el mismo techo, compartir su vida, quizás incluso su cama, sin esperar nada más que lo acordado en un contrato. Pero en la oscuridad de sus párpados cerrados, ninguna de las candidatas presentadas por Laura tomaba forma concreta. En su lugar, apareció fugaz como un espejismo, la imagen de unos ojos intensos y desafiantes que aún no había conocido. La Galería Gallardo resplandecía aquella noche con un brillo casi mágico. Las paredes blancas inmaculadas servían de lienzo para obras de arte cuidadosamente seleccionadas, mientras candelabros de cristal proyectaban una luz cálida sobre los invitados que comenzaban a llegar. Elena respiró profundamente, alisando el sencillo vestido negro prestado por Lucía. Aunque elegante en su simplicidad, contrastaba notablemente con los atuendos de alta costura que desfilaban por el salón principal. Víctor Gallardo, un hombre delgado de unos 50 años con cabello plateado peinado hacia atrás, la había recibido con una mirada evaluadora que la hizo sentirse desnuda. «Quédate en la zona de bebidas», le había indicado, como quien habla a una niña. «Sonríe, sirve champán y, por favor, no entables conversación a menos que te pregunten directamente. Estos invitados no vienen a charlar con el personal». Elena asintió, conteniendo la respuesta incisiva que pugnaba por salir de sus labios. Necesitaba este trabajo. El pago generoso de una sola noche podría cubrir parte de su matrícula. Su dignidad tendría que soportar unas horas de invisibilidad. Mientras organizaba las copas de cristal en perfecta alineación, sus ojos recorrieron la galería. Las obras expuestas representaban lo mejor del arte contemporáneo español, con algunos nombres internacionales intercalados estratégicamente. Y entonces, en un rincón discreto casi oculto por una columna, lo vio, un pequeño lienzo que reconocería entre millones. Amanecer en Toledo, una obra que su madre había pintado 2 años antes de morir. El corazón de Elena dio un vuelco. Se acercó con pasos cautelosos, como si temiera que la pintura fuera a desvanecerse. Allí estaba, la característica pincelada de Alba Márquez, la forma única en que capturaba la luz del amanecer sobre las antiguas piedras toledanas. Un sentimiento de orgullo y dolor se entrelazó en su pecho. La obra estaba catalogada bajo la categoría de talentos perdidos, con una pequeña biografía que apenas hacía justicia a la pasión y lucha de su madre. «Algún día no te esconderán en un rincón, mamá», susurró Elena, rozando con sus dedos la placa que mostraba el nombre de Alba Márquez. «Te lo prometo». El murmullo del salón se intensificó súbitamente. Elena regresó a su puesto justo cuando las puertas principales se abrían para recibir a un nuevo invitado. La reacción fue inmediata. Conversaciones interrumpidas, miradas dirigidas hacia la entrada. Un respeto silencioso que parecía envolver al recién llegado. Alexios Dracos entró con la seguridad de quien pertenece a todos los lugares y a ninguno simultáneamente. Su traje negro, perfectamente cortado sobre su figura atlética, contrastaba con una corbata de un azul profundo que intensificaba el verde de sus ojos. Su rostro, de facciones esculpidas con precisión mediterránea, mantenía una expresión impasible mientras saludaba con calculada cortesía a quienes se acercaban a él. Elena lo observó desde su posición, intrigada por el poder que emanaba de aquel desconocido. No era solo su evidente riqueza o su atractivo físico. Había algo más, una intensidad contenida, como si bajo aquella perfecta fachada ardiera un fuego vigilado constantemente. Mientras Alexios avanzaba por el salón, su mirada indiferente recorría el espacio, evaluando obras y personas con igual desapego. Víctor Gallardo se deshacía en atenciones, presentándole a artistas y coleccionistas que Alexios apenas reconocía con leves inclinaciones de cabeza. Su mente estaba en otra parte, repasando mentalmente los perfiles de posibles candidatas a esposa que Laura le había presentado esa mañana. Ninguna le había convencido. Se detuvo frente a un cuadro abstracto, fingiendo interés mientras calculaba cuánto tiempo debía permanecer en aquel evento antes de poder marcharse sin parecer descortés. Y entonces, al girar ligeramente para tomar una copa de champán,
Su mirada se cruzó con la de Elena. Fue un instante fugaz, apenas un parpadeo en la eternidad del tiempo, pero algo en aquellos ojos castaños, intensos y desafiantes, a pesar de su posición servil, captó su atención de manera inesperada. No era la belleza convencional de la joven lo que le sorprendió, sino la dignidad con que sostenía la bandeja, como una reina obligada a servir en un reino que no reconocía su corona. Elena bajó la mirada, incómoda ante el escrutinio de aquellos ojos penetrantes. Continuó sirviendo, intentando ignorar la sensación de ser observada, pero algo había cambiado en el ambiente, como si el aire entre ellos se hubiera vuelto más denso, cargado de una tensión inexplicable. Minutos después, mientras Elena reorganizaba las copas en una mesa lateral, sintió una presencia a su espalda. Un aroma sutil a sándalo y bergamota invadió sus sentidos antes de que la voz, grave y con un ligero acento extranjero, rompiera el silencio. «Usted no parece formar parte de este lugar. ¿Está escondiéndose o solo observando?» Elena se giró lentamente, encontrándose a escasos centímetros de Alexios Dracos. De cerca, su presencia resultaba aún más imponente. Algo en su postura delataba a un hombre acostumbrado a que sus palabras fueran órdenes, a que sus deseos se cumplieran sin cuestionamiento. «Estoy trabajando», respondió ella con una firmeza que sorprendió a ambos. «Lo que me parece más honesto que fingir que me importa todo esto». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Alexios, seguido de algo que casi parecía una sonrisa. Estaba acostumbrado a la obediencia, a las respuestas calculadas para complacerle. La franqueza directa de esta joven era tan inesperada como refrescante. «La honestidad es un lujo que pocos pueden permitirse en estos círculos», respondió, estudiando con mayor atención el rostro de Elena. «¿Tiene nombre o debo llamarla la camarera honesta?» Elena sintió el calor subiendo a sus mejillas, una mezcla de indignación y algo más que no quiso identificar. «Elena Márquez», respondió secamente. «Y preferiría seguir trabajando sin interrupciones, si no le importa». Antes de que Alexios pudiera responder, las luces de la galería disminuyeron gradualmente, anunciando un brindis colectivo. La oscuridad momentánea los envolvió, creando un extraño paréntesis en el tiempo y el espacio. Por un instante, solo existían ellos dos, tan cerca que Elena podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Alexios, el ritmo pausado de su respiración. Ninguno se movió, como si un acuerdo silencioso les impidiera romper la extraña intimidad que la oscuridad les había regalado. Cuando las luces volvieron, algo había cambiado. Elena se apartó rápidamente, balbuceando una disculpa mientras se alejaba con pasos apresurados. Alexios la siguió con la mirada, sintiendo una inquietud que hacía años no experimentaba. Algo en aquella mujer sencilla había atravesado sus defensas con la precisión de un dardo bien lanzado. El resto de la velada transcurrió como una película borrosa para ambos. Elena cumplió con sus obligaciones, evitando la mirada de Alexios, quien a su vez fingía interés en conversaciones superficiales, mientras su atención volvía inevitablemente hacia la figura discreta que se movía con gracia contenida entre los invitados. Al finalizar la noche, Elena firmó mecánicamente el contrato de confidencialidad que Víctor le presentó, garabateando un insulto en lugar de su firma, un pequeño acto de rebeldía que nadie notaría. Recogió el pago prometido y se marchó sin despedirse, llevándose consigo la imagen de unos ojos verdes que parecían haberla visto realmente, más allá de su vestido prestado y su papel de sirvienta. Alexios regresó a su ático, inquieto y pensativo. Se sirvió un whisky que no bebió, contemplando las luces nocturnas de Madrid, mientras el rostro de Elena Márquez aparecía en su mente con insistencia. Había algo en ella, una fuerza interior, una autenticidad que contrastaba dolorosamente con la falsedad del mundo en que él se movía. Aquella noche, dos almas aparentemente destinadas a ocupar espacios diferentes en el universo habían colisionado brevemente, y aunque ninguno lo sabía aún, ese primer encuentro, aparentemente casual, había plantado la semilla de algo que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana posterior al evento en la Galería Gallardo amaneció con una claridad que contrastaba
con la confusión que Elena sentía. Había dormido apenas unas horas, pero el dinero ganado la noche anterior representaba un respiro momentáneo para sus finanzas. Mientras preparaba un café sencillo en la pequeña cocina de su apartamento, intentaba apartar de su mente la imagen de aquel hombre de ojos verdes y presencia abrumadora que la había tratado como a una igual, a pesar de su posición de camarera. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. La voz afilada de Víctor Gallardo atravesó el auricular sin preámbulos ni cortesías. «Márquez, tienes que venir inmediatamente a la galería». El tono glacial no auguraba nada bueno. «Ha desaparecido algo valioso durante el evento de anoche, y casualmente fue visto por última vez cerca de donde tú estabas trabajando». Elena sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Me está acusando de robo?», preguntó, con la indignación creciendo en su interior. «Digamos que necesito descartar posibilidades», respondió Víctor con falsa dulzura. «Si no tienes nada que ocultar, no deberías tener problema en presentarte ahora mismo, a menos que prefieras que llame directamente a la policía». Una hora después, Elena atravesaba las puertas de la galería con la espalda recta y la cabeza alta, a pesar del nudo en su estómago. Víctor la recibió en su despacho privado, un espacio minimalista donde cada objeto parecía calculado para impresionar. «Unos pendientes de diamantes», dijo sin más observándola con ojos entrecerrados. «Valorados en una pequeña fortuna. Pertenecen a uno de nuestros clientes más importantes, Alexios Dracos, quien notó su ausencia esta mañana». El nombre cayó como una piedra en el estómago de Elena. Así que aquel hombre enigmático era Alexios Dracos, el magnate griego, cuyo nombre aparecía frecuentemente en las revistas de negocios y en las páginas de sociedad. «Nunca he visto ningunos pendientes», respondió sosteniendo la mirada acusadora de Víctor, «y ciertamente no los he tomado». Víctor sonrió, un gesto calculado que no alcanzó sus ojos. «Los pendientes aparecieron hace una hora, entre los cojines de un sofá», reveló estudiando la reacción de Elena. «Pero el señor Dracos ha solicitado expresamente que seas tú quien los devuelva personalmente a su oficina. Al parecer, recuerda haberte visto en esa zona durante el evento». Elena sintió una mezcla de alivio y confusión. ¿Por qué Alexios Dracos querría verla específicamente a ella? «No tengo obligación de hacer eso», contestó cruzando los brazos. «Mi contrato era solo por anoche». «Ah, pero me temo que tienes una obligación legal». La sonrisa de Víctor se tornó afilada. «Firmaste un documento de confidencialidad y responsabilidad, con un pequeño insulto, debo añadir, muy creativo, por cierto. Ese documento te hace responsable de cualquier incidente durante tu turno. Si te niegas a colaborar, podríamos discutir el asunto en términos legales». La mente de Elena trabajaba rápidamente. Sabía que Víctor estaba manipulando la situación, pero también que no podía permitirse un enfrentamiento legal, no con su precaria situación económica. «De acuerdo», cedió finalmente. «Iré, pero será la última vez que me verá por aquí, señor Gallardo». «Eso dependerá enteramente del señor Dracos, querida», respondió él, entregándole una pequeña caja aterciopelada y una tarjeta con una dirección en el Centro Financiero de Madrid. El edificio del Grupo Dracos se alzaba imponente entre los rascacielos del Paseo de la Castellana, un coloso de cristal y acero que reflejaba la luz del mediodía madrileño. Elena, con su atuendo sencillo y la pequeña caja firmemente agarrada, se sintió insignificante al atravesar las puertas giratorias. En la recepción, una mujer elegante de mediana edad la observó con curiosidad profesional. «Soy Elena Márquez», anunció, levantando ligeramente la caja. «Me han enviado a entregar esto al señor Dracos». «Ah, señorita Márquez», respondió la mujer con una leve sorpresa en su voz. «Soy Laura Campos, asistente personal del señor Dracos. La están esperando. Por favor, sígame». Elena siguió a Laura a través de pasillos impecables y oficinas silenciosas, donde empleados en trajes perfectos trabajaban con eficiencia robótica. El ascensor privado las llevó hasta el último piso, donde las puertas se abrieron a un recibidor elegante con vistas panorámicas de Madrid. «Espere aquí, por favor», indicó Laura señalando un sofá de cuero. «El señor Dracos la atenderá en breve». Apenas unos minutos después,
Laura regresó, acompañada de un murmullo de voces que discutían. Antes de que pudiera anunciarla, Alexios Dracos emergió de su despacho con el ceño fruncido, interrumpiendo una conversación telefónica al ver a Elena. Sus miradas se encontraron, y Elena sintió de nuevo aquella extraña conexión que había experimentado la noche anterior. Alexios, impecablemente vestido en un traje gris marengo, parecía ligeramente sorprendido de verla realmente allí. «Le llamaré más tarde», dijo en el teléfono sin apartar la mirada de Elena. «Ha surgido un asunto». Laura se retiró discretamente. «Señorita Márquez», saludó Alexios. «Gracias por venir personalmente. No fue por elección propia», respondió Elena con franqueza. «Su amigo Víctor Gallardo me amenazó con consecuencias legales si me negaba». «Víctor no es mi amigo», aclaró Alexios, indicándole que le siguiera a su despacho. «No era mi intención coaccionarla. El despacho era impresionante, con una pared de cristal que ofrecía una vista privilegiada de Madrid y obras de arte contemporáneo en las otras paredes. Sus pendientes», dijo colocando la caja sobre el escritorio de caoba. «Aunque tengo curiosidad por saber por qué necesitaba que fuera yo específicamente quien los trajera». Alexios tomó la caja sin abrirla y la guardó en un cajón. «La verdad, señorita Márquez, es que quería volver a verla», respondió con una franqueza que sorprendió a ambos. «Nuestra conversación de anoche me dejó intrigado». Elena no esperaba tal sinceridad. Había anticipado excusas elaboradas o explicaciones rebuscadas. «Debe conocer a mucha gente interesante, señor Dracos. Me cuesta creer que una camarera con lengua afilada le haya impresionado tanto». «Precisamente por eso», respondió él, sentándose no tras su escritorio, sino en uno de los sillones de la zona de reuniones informales, invitándola a hacer lo mismo. «La sinceridad es un bien escaso en mi mundo, y usted no tuvo reparos en mostrarme que mi posición no le intimidaba». Elena tomó asiento frente a él, manteniendo una distancia prudencial. «Ser intimidada es un lujo que no puedo permitirme», respondió, recordando que necesitaba salir de allí cuanto antes. «Ahora, si eso es todo, he averiguado algunas cosas sobre usted», la interrumpió Alexios con un tono que mezclaba curiosidad y algo más difícil de definir. «Estudiante de arte con una beca parcial en riesgo, hija de Alba Márquez, una artista talentosa que no recibió el reconocimiento merecido». La sorpresa y la indignación se mezclaron en el pecho de Elena. «¿Ha investigado mi vida?», preguntó, incapaz de ocultar su enfado. «¿Con qué derecho?». «Con el derecho que me da mi curiosidad, supongo», admitió él sin rastro de arrepentimiento. «Estoy acostumbrado a saber con quién trato». «Pues yo no estoy tratando con usted, señor Dracos», replicó Elena poniéndose de pie. «He cumplido con entregar sus pendientes, que por cierto, nunca vi durante el evento. Y ahora me marcho». Alexios también se levantó, su altura acentuando aún más la diferencia de poder entre ambos. «Le ofrezco mis disculpas si le ha molestado», dijo, aunque su tono no parecía especialmente arrepentido. «Permítame compensarla por las molestias». Abrió un cajón de su escritorio y extrajo un sobre que extendió hacia Elena. «Una cantidad que podría ayudarle con su matrícula», explicó, como quien ofrece caramelos a un niño. «Sin compromisos ni condiciones». Elena miró el sobre como si contuviera veneno. «¿Cree que puede comprarme?», preguntó con la voz temblorosa de indignación. «¿Que mi dignidad tiene precio?». «No es esa mi intención», respondió Alexios, genuinamente desconcertado por su reacción. «Es simplemente una compensación por su tiempo». «No necesito su caridad, señor Dracos», Elena se dirigió hacia la puerta, «ni sus juegos de poder. Hay cosas que su dinero no puede comprar». Antes de que Alexios pudiera responder, Elena había salido del despacho, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Laura Campos levantó la vista, sorprendida, cuando Elena pasó frente a su escritorio como una tormenta. Dentro del despacho, Alexios permaneció inmóvil, con el sobre aún en la mano y una expresión indescifrable en el rostro. En sus décadas en el mundo de los negocios, había negociado con presidentes, intimidado a competidores y cerrado tratos millonarios. Y sin embargo, una joven estudiante de arte sin un euro en el bolsillo acababa de dejarlo sin palabras. «Laura», llamó, presionando el intercomunicador, «necesito más información sobre Elena Márquez.
todo lo que puedas encontrar. Mientras Elena caminaba por las calles de Madrid, con el corazón aún acelerado por el encuentro, no podía imaginar que había despertado algo en Alexios Dracos que él creía muerto hacía tiempo, un interés genuino por otra persona, más allá de lo que ésta pudiera ofrecerle en términos prácticos. Los días siguientes, Elena notó una extraña sensación. En ocasiones sentía una presencia, una mirada a distancia. Otras veces veía coches elegantes estacionados cerca de los lugares que frecuentaba. Lo que Elena no sabía era que Alexios había desplegado una red discreta para observarla, con la fascinación de quien ha encontrado una obra de arte única en el lugar más inesperado. Un estruendo seguido de gritos infantiles resonó por los pasillos de la mansión Dracos. Alexios, que revisaba documentos en su estudio, cerró los ojos intentando contener la frustración que crecía en su interior. Los incidentes con Bruno y Nicolás se habían vuelto incontrolables en las últimas semanas. Señor Dracos, la voz alarmada de Elena, la gobernanta, lo sacó de su momentáneo refugio. Los niños han roto el jarrón de la dinastía Ming y han herido a Juan con los fragmentos. Alexios se levantó de inmediato, siguiendo a la mujer hasta el salón principal. El espectáculo que encontró superaba sus peores expectativas. Fragmentos de porcelana azul y blanca, valorada en más de 100.000 euros, se esparcían por el suelo de mármol. Juan, el mayordomo, se presionaba una toalla contra el brazo donde un corte superficial sangraba ligeramente. Y en medio del caos, Bruno, de 10 años, observaba la escena con expresión desafiante, mientras Nicolás, el pequeño de 6, se escondía tras una columna con ojos asustados. ¿Qué ha sucedido aquí? La voz de Alexios surgió controlada pero cargada de tensión. «Ha sido un accidente», respondió Bruno, con un tono que desmentía sus palabras. «A lo mejor si nos pusieras más atención en lugar de trabajar todo el día, sabríamos comportarnos mejor». La provocación era evidente. Alexios respiró profundamente, contando hasta 10 mentalmente. Estos niños, los hijos de su hermano, eran ahora su responsabilidad. Una responsabilidad para la que no estaba preparado. Mariana, su tutora, ha renunciado esta mañana, añadió Elena, casi en un susurro. Ha dicho que no puede manejar más esta situación. Era la 6ª tutora en 4 meses. Alexios se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de un cansancio que iba más allá de lo físico. Bruno, Nicolás, a sus habitaciones, ordenó con firmeza. Hablaremos de esto más tarde. Sorprendentemente, los niños obedecieron, aunque Bruno no perdió la oportunidad de lanzar una última mirada desafiante antes de desaparecer por el pasillo. 2 horas después, Laura Campos entró en el despacho de Alexios en la mansión. Su expresión denotaba la urgencia de la situación. «He revisado todas las agencias especializadas en educación», informó colocando una carpeta sobre el escritorio. «Ninguna quiere enviar más personal. La reputación de los niños les precede». Alexios revisó los documentos con incredulidad. «¿Nadie? Ni por el doble de la tarifa habitual, ni por el triple», confirmó Laura. «Sugieren instituciones especializadas, internados con enfoque en niños complicados». «No voy a abandonarlos en un internado», respondió Alexios con firmeza. «Se lo prometí a Cristos». Laura observó a su jefe con una mezcla de respeto y preocupación. Bajo aquella apariencia fría y calculadora existía un hombre de palabra, un hombre que, a pesar de las diferencias con su hermano, honraba su memoria intentando cuidar de sus sobrinos huérfanos. «Tal vez necesitemos un enfoque diferente», sugirió Laura tras un momento de reflexión. «Los métodos convencionales no funcionan con Bruno y Nicolás. Necesitan alguien que no se deje intimidar, alguien con carácter suficiente para plantar cara». Un nombre surgió en la mente de Alexios con la claridad de una revelación. «Elena Márquez», murmuró, casi para sí mismo. «¿La estudiante de arte?», preguntó Laura sorprendida. «Exactamente», confirmó Alexios. «Una mujer que no se intimida ante nada, ni siquiera ante mí. Quizás es justo lo que esos niños necesitan. Alguien auténtico, no otra institutriz con métodos predecibles». Laura lo miró con escepticismo. La idea parecía descabellada. «No tiene experiencia con niños, señor,
y después de su último encuentro, dudo que acepte siquiera reunirse con usted. Todos tenemos un precio, Laura, respondió Alexios, aunque inmediatamente recordó la expresión indignada de Elena al rechazar su dinero. O si no es el dinero, será otra cosa. Todos necesitamos algo. 2 días después, Elena recibió una carta formal en su pequeño apartamento. El sobre, de papel grueso y con el sello del Grupo Dracos, contenía una invitación para una cena en el restaurante El Paraguas, uno de los más exclusivos de Madrid. Firmaba Alexios Dracos. Su primer impulso fue arrugar la invitación y tirarla a la basura. Sin embargo, la curiosidad pudo más que su orgullo herido. ¿Qué podría querer de ella un hombre como Alexios Dracos? La noche de la cena, Elena eligió cuidadosamente su atuendo, un vestido azul marino sencillo pero elegante, el único que poseía para ocasiones especiales. No quería aparentar más de lo que era, pero tampoco deseaba sentirse inferior en un lugar como El Paraguas. El restaurante era incluso más impresionante de lo que había imaginado. Lámparas de cristal, manteles inmaculados y camareros que se movían con la precisión de bailarines de ballet. Alexios ya la esperaba en una mesa discreta, apartada del bullicio principal. «Señorita Márquez», la saludó, poniéndose de pie con una cortesía que parecía natural en él. «Gracias por aceptar mi invitación». «Curiosidad», respondió ella con franqueza, sentándose frente a él. «No todos los días recibo invitaciones de billonarios griegos». Alexios sonrió levemente. Aquella honestidad directa seguía resultándole refrescante. «He pedido vino, espero que le guste», ofreció. «Es un Rioja excepcional». «Directo al punto, señor Dracos», interrumpió Elena, dejando la copa sin tocar. «¿Por qué estoy aquí?» Alexios la estudió en silencio por un momento, admirando su determinación. Luego, con una franqueza inusual en él, comenzó a hablar de Bruno y Nicolás, de los desafíos que enfrentaba, de las tutoras que habían renunciado y del caos que reinaba en su mansión. «Necesito a alguien que pueda manejar a 2 niños traumatizados por la pérdida de sus padres», explicó. «Alguien con carácter suficiente para no dejarse amedrentar por sus tácticas, pero con sensibilidad para entender su dolor». Elena lo miró con incredulidad creciente. «¿Y piensa que yo soy esa persona?», preguntó entre sorprendida e indignada. «No soy niñera, señor Dracos, soy artista». «Precisamente», respondió él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Es artista. Entiende de emociones, de expresión, de comunicación sin palabras. Y tiene algo que ninguna de las institutrices profesionales posee: autenticidad y valor para enfrentar lo que sea, incluso a mí». Elena no supo si sentirse halagada u ofendida. La propuesta era absurda y, sin embargo, había algo en la forma en que Alexios hablaba de sus sobrinos que denotaba una preocupación genuina. «Suponiendo que considerara esta locura», dijo finalmente, «¿qué implicaría exactamente?» «Viviría en la mansión, tendría su propia suite», explicó Alexios. «Se encargaría de supervisar la educación de los niños, sus actividades diarias, establecer límites claros. A cambio recibiría un salario que le permitiría no solo cubrir su matrícula en la Escuela de Bellas Artes, sino también ahorrar para su futuro. Y por supuesto, tendría acceso a un estudio de arte completamente equipado para su uso personal». La mención del estudio de arte tocó una fibra sensible en Elena. La posibilidad de pintar sin preocuparse por el coste de los materiales, de tener espacio y luz adecuados, era un sueño. «¿Por qué yo?», insistió todavía escéptica. «Debe conocer a cientos de personas más cualificadas». «Porque las personas cualificadas han fracasado», respondió Alexios con una honestidad que le sorprendió a él mismo. «Y porque cuando le hablé en la galería, vi algo en usted. Una fuerza interior, una dignidad que ni siquiera mi posición o mi dinero pudo intimidar. Es exactamente lo que Bruno y Nicolás necesitan». Elena guardó silencio, procesando la propuesta. Era absurda, arriesgada y probablemente destinada al fracaso. Y sin embargo, ofrecía una salida a su desesperada situación económica. «Necesito condiciones claras», dijo finalmente. «Autonomía total en mi trabajo con los niños. Un contrato justo, sin cláusulas abusivas. Y su compromiso de no interferir en mis métodos, siempre y cuando no sean perjudiciales para los niños». Alexios asintió.
sorprendido y aliviado por su respuesta. Por supuesto. Haré que Laura prepare un contrato con sus términos. 2 días después, Elena se encontraba frente a las imponentes puertas de la mansión Dracos, con una pequeña maleta como único equipaje. El mayordomo Juan, con un apósito aún visible en el brazo, la recibió con expresión de alivio apenas disimulado. La mansión era aún más impresionante por dentro. Techos altos, obras de arte invaluables, una escalera de mármol que parecía sacada de un palacio, y un silencio tenso que presagiaba tormenta. «Los señoritos están en la sala de juegos», informó Juan, con cierto temor en la voz. «El señor Dracos la espera en su estudio». Pero antes de que Elena pudiera seguir al mayordomo, 2 figuras pequeñas aparecieron en lo alto de la escalera. Bruno, con el ceño fruncido y postura desafiante, y Nicolás, parcialmente escondido tras su hermano mayor, la observaban con una mezcla de curiosidad y recelo. «Así que tú eres la nueva víctima», dijo Bruno, con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «No durarás ni una semana». Tras una semana en la mansión Dracos, Elena había comprobado que el desafío era aún mayor de lo imaginado. Bruno se había dedicado metódicamente a poner a prueba sus límites. Ignoraba sus indicaciones, respondía con sarcasmo y se aseguraba de dejar claro que ningún adulto, especialmente alguien contratado por su tío, tendría autoridad sobre él. Nicolás, por su parte, seguía el ejemplo de su hermano mayor, aunque Elena había notado miradas furtivas de curiosidad cuando creía que nadie lo observaba. Había algo en el pequeño, una sensibilidad apenas oculta bajo capas de protección que le recordaba a su propia infancia. Esa mañana, mientras los niños terminaban sus lecciones con el profesor particular, Elena recorría los largos pasillos de la mansión buscando un espacio que pudiera transformar. Necesitaba crear un entorno diferente, alejado del lujo frío que impregnaba cada rincón de aquella casa. La encontró al final del ala este, una habitación amplia y luminosa, prácticamente vacía, con grandes ventanales que daban al jardín. El espacio perfecto para lo que tenía en mente. «Esta habitación no se utiliza», la voz de Alexios la sobresaltó. Había entrado silenciosamente y la observaba desde el umbral. «¿Tiene planes para ella?» Elena se giró, encontrándose con aquellos ojos verdes que parecían leer más allá de sus palabras. «De hecho, sí», respondió, manteniendo un tono profesional. «Quiero crear un espacio para arte y expresión. Los niños necesitan un lugar donde puedan manifestar sus emociones sin miedo al juicio o las consecuencias». Alexios estudió la habitación con expresión pensativa. «¿Cree que funcionará?» Bruno apenas tolera las actividades estructuradas. «No será estructurado», explicó Elena. «Será libre, sin reglas más allá del respeto mutuo, un espacio donde ser ellos mismos». Alexios asintió lentamente. «Ordenaré que traigan lo que necesite», dijo simplemente, antes de retirarse con la misma silenciosa elegancia con la que había aparecido. 3 días después, la habitación se había transformado. Lienzos en blanco de diversos tamaños ocupaban parte del espacio junto con mesas bajas repletas de acuarelas, pasteles, carboncillos y arcilla. Las paredes, antes inmaculadas, estaban ahora cubiertas con papel resistente, listo para recibir la expresión directa de quien lo necesitara. «¿Qué es esto?», preguntó Bruno con recelo cuando Elena los condujo a la nueva sala. «Un espacio sin expectativas», respondió ella simplemente. «Pueden hacer lo que quieran aquí dentro, siempre que no se lastimen entre ustedes». Nicolás se acercó tímidamente a una mesa con acuarelas, tocando los frascos de colores con dedos curiosos. «¿Podemos pintar lo que queramos?», preguntó, con un hilo de voz. «Absolutamente todo», confirmó Elena. «Incluso las cosas que dan miedo o hacen enojar». Bruno permanecía escéptico en la puerta, observando a su hermano pequeño que comenzaba a mojar un pincel en el azul intenso. «Esto es estúpido», murmuró, aunque sus ojos recorrían la habitación con interés mal disimulado. «Para bebés como Nicolás». Elena se encogió de hombros, acercándose a una de las mesas donde comenzó a moldear un trozo de arcilla sin prestar aparente atención a los niños. «Los grandes artistas nunca temen expresarse», comentó casualmente. «Solo los inseguros se preocupan por lo que otros piensen de su arte». El desafío implícito funcionó.
Bruno, incapaz de resistir ser considerado inseguro, se acercó lentamente a otra mesa donde reposaban lápices de colores intensos. Durante 1 hora, trabajaron en silencio. Nicolás, perdido en un mundo de azules y verdes, creaba lo que parecía ser un mar tormentoso. Elena modelaba pacientemente una pequeña figura humana. Y Bruno, después de varios intentos frustrados, había comenzado a dibujar formas oscuras y angulares que ocupaban todo el papel. Elena observaba discretamente el proceso de ambos niños. Sus creaciones, cargadas de simbolismo, revelaban más que 1000 palabras el dolor que ocultaban tras la rebeldía y el silencio. «Mi mamá pintaba nubes», comentó súbitamente Nicolás, sin levantar la vista de su obra. Decía que las nubes cambiaban como las personas. El corazón de Elena dio un vuelco. Era la primera vez que cualquiera de los niños mencionaba a sus padres. «Mi madre también era pintora», respondió con suavidad. «Creía que el arte era como respirar, algo necesario para vivir realmente». Bruno levantó la mirada, su rostro una mezcla de sorpresa y recelo. «¿Tu madre pintaba?», preguntó, intentando que su voz sonara indiferente. «Sí», Elena sonrió con melancolía. «Alba Márquez. Nunca fue famosa, pero tenía un talento especial para capturar la luz. Murió hace unos años». Un silencio diferente, menos hostil, llenó la habitación. Algo imperceptible había cambiado en la dinámica entre ellos. «¿Puedo ver lo que estás haciendo?», preguntó finalmente a Bruno, con genuino interés. El niño dudó un momento, pero finalmente giró su dibujo. Formas negras y rojas se entrelazaban en lo que parecía un laberinto sin salida. «Es muy poderoso», comentó Elena, sin fingir entusiasmo, reconociendo honestamente la fuerza emocional de la obra. «Tiene mucha energía». Bruno no sonrió, pero el ceño perpetuamente fruncido se suavizó ligeramente. Días después, mientras supervisaba a los niños en el jardín, Elena sintió una presencia a sus espaldas. Alexios observaba desde la distancia cómo Nicolás reía persiguiendo una mariposa, mientras Bruno, sentado bajo un árbol, dibujaba en un cuaderno que ella le había regalado. «Algo ha cambiado», comentó Alexios acercándose a Elena. «Es la primera vez en meses que veo a Nicolás reír así». Elena asintió, manteniendo la vista en los niños. «Solo necesitaban un espacio seguro para ser quienes son», respondió, «para sentir sin miedo». Aquella noche, la cena transcurrió de manera diferente. Por primera vez, no hubo cubiertos arrojados ni silencios asfixiantes. Bruno seguía respondiendo con monosílabos, pero había abandonado el tono abiertamente hostil. Nicolás incluso se atrevió a contar una anécdota de su día, provocando una sonrisa fugaz en el rostro habitualmente serio de Alexios. Al terminar, cuando Elena se disponía a retirarse, la voz de Bruno la detuvo. «¿Mañana podríamos usar pintura roja?», preguntó, intentando parecer indiferente. «Para un proyecto». «Por supuesto», respondió Elena, conteniendo la emoción que sentía al recibir esta pequeña victoria. «Podemos usar todos los colores que necesites». Más tarde, sola en su habitación, Elena contemplaba la luna madrileña desde su ventana. Pensó en su madre, en cómo el arte había sido su refugio y su salvación. Quizás podría serlo también para estos niños heridos por la vida. Y mientras reflexionaba sobre los pequeños avances del día, se sorprendió pensando también en Alexios, en la vulnerabilidad que había vislumbrado bajo su máscara de control y poder. 3 almas heridas buscando su camino en aquella mansión de mármol y cristal, y ella, inesperadamente, convertida en su guía. El otoño madrileño teñía de ocres y dorados los jardines de la mansión Dracos. Un mes había transcurrido desde que Elena cruzara aquellas puertas imponentes, transformando sutilmente no solo la vida de los niños, sino la atmósfera misma de aquel hogar anteriormente frío y silencioso. Alexios, sentado en la terraza con una taza de café, observaba a través de los ventanales cómo Elena ayudaba a Nicolás a colocar correctamente sus dedos pequeños sobre las teclas del piano. La paciencia con que explicaba, la suavidad de sus gestos, contrastaban profundamente con la rigidez de las institutrices anteriores. Bruno, aparentemente concentrado en un libro, lanzaba miradas furtivas hacia ellos.
como debatiéndose entre el deseo de unirse y su perpetua actitud desafiante. «El café se enfría, señor», comentó María, el ama de llaves, interrumpiendo sus pensamientos. Alexios asintió distraídamente, sorprendido al darse cuenta de cuánto tiempo llevaba contemplando aquella escena doméstica. Algo en él había cambiado imperceptiblemente. Las largas horas en la oficina, antes su refugio, ahora le parecían un obstáculo que le separaba de la mansión, de los niños, de Elena. Esa mañana, durante el desayuno, había ocurrido algo inusual. Bruno, generalmente taciturno y hosco, había comentado sobre un proyecto escolar de geografía. Sin pensarlo, Alexios había ofrecido llevarlos el fin de semana al Museo Nacional de Ciencias Naturales. La sorpresa en los rostros de todos, incluido el suyo propio, había sido evidente. Sería bueno para ellos, había añadido, intentando sonar casual. Elena podría acompañarnos si no tiene otros planes. La sonrisa que ella le dedicó entonces había provocado en él una calidez desconocida. Ahora, sentado con informes financieros que no lograba concentrarse en leer, Alexios reflexionaba sobre estos cambios sutiles pero profundos. ¿Cuándo había sido la última vez que había propuesto una salida familiar? ¿Acaso alguna vez lo había hecho? La llegada del fin de semana trajo consigo un sol radiante que bañaba el paseo de la Castellana. Alexios, vestido con ropa casual, algo inusual en él, esperaba junto a su vehículo mientras los niños y Elena salían de la mansión. Nicolás prácticamente saltaba de emoción. Incluso Bruno parecía menos huraño, con una chispa de interés en sus ojos habitualmente apagados. Elena apareció última, sencilla pero hermosa, con un vestido azul y un cardigan ligero. Su naturalidad contrastaba con la sofisticación forzada a la que Alexios estaba acostumbrado en las mujeres de su círculo social. «Lamento haberles hecho esperar», se disculpó, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Nicolás insistió en que llevara mi cuaderno de bocetos, por si encontrábamos algo inspirador. «Es una excelente idea», respondió Alexios, sosteniéndole la puerta del vehículo con una cortesía que iba más allá del mero protocolo. El museo resultó ser un acierto. Nicolás se maravillaba con cada exposición, especialmente con los fósiles y las reconstrucciones de dinosaurios. Bruno, aunque intentaba mantener su fachada de indiferencia, no podía ocultar su fascinación por la sala de minerales. Elena capturaba momentos en rápidos trazos en su cuaderno, mientras Alexios descubría el placer simple de ver el mundo a través de los ojos de los niños. «Tío Alexios, mira», exclamó Nicolás, tomándolo inesperadamente de la mano para arrastrarlo hacia un esqueleto de megaterio. «Es más grande que nuestra casa». El contacto espontáneo, el uso de tío sin la habitual carga de resentimiento, provocó en Alexios una emoción que tuvo que esforzarse en disimular. Miró a Elena, quien observaba la escena con una sonrisa cálida. Sus ojos se encontraron por encima de la cabeza del niño, compartiendo un momento de complicidad silenciosa. Después del museo, almorzaron en un restaurante del Retiro. La conversación fluyó sorprendentemente bien, con Bruno explicando detalles sobre los minerales que había visto y Nicolás interrumpiendo con entusiasmo infantil. Por primera vez, parecían una familia real, no un grupo de desconocidos obligados a compartir espacio. Mientras los niños corrían por el parque después del almuerzo, bajo la vigilancia discreta del chofer, Elena y Alexios caminaban lentamente por los senderos arbolados. «Gracias por esto», dijo ella, rompiendo un silencio cómodo. «Es exactamente lo que necesitaban, lo que todos necesitábamos». «Debería ser yo quien agradezca», respondió él con una sinceridad poco habitual. «Has logrado en un mes lo que decenas de especialistas no consiguieron en 2 años. Has traído vida a una casa que solo contenía silencio y resentimiento». Elena miró hacia los niños, que ahora alimentaban a los patos junto al estanque. «Solo les di espacio para ser quienes son», dijo suavemente. «Todos necesitamos eso, un lugar donde nuestras heridas puedan sanar sin presiones». «¿Incluso tú?», preguntó Alexios, observando su perfil contra la luz dorada del atardecer. «Especialmente yo», admitió con una sonrisa melancólica. «Después de perder a mi madre, creí que el arte sería suficiente.
Pero ahora entiendo que necesitaba algo más. Pertenecer a algún lugar. Ser importante para alguien. Algo en aquellas palabras tocó profundamente a Alexios. Él, que lo había tenido todo en términos materiales, comprendía perfectamente ese vacío que ninguna posesión podía llenar. «Hablas de Santorini a veces, cuando crees que nadie escucha», comentó Elena, cambiando suavemente de tema. «Tus ojos brillan diferente cuando lo haces». Alexios se sorprendió. No había notado que ella percibiera esos momentos privados de nostalgia. «Santorini es el único lugar donde realmente he sido feliz», confesó. «Antes de las pérdidas, de las responsabilidades, del imperio que construimos Cristos y yo. A veces pienso en volver, en llevar a los niños allí, mostrarles sus raíces». «Deberías hacerlo», respondió Elena con convicción. «Sería sanador para todos». Los días siguientes transcurrieron con una nueva rutina en la mansión. Alexios comenzó a llegar más temprano, participando en las cenas familiares que antes evitaba. Una noche, incluso se unió a una sesión improvisada de arte en el espacio que Elena había creado, sorprendiendo a todos con un talento latente para el dibujo arquitectónico. Una tarde lluviosa, mientras los niños realizaban sus tareas escolares, Elena encontró a Alexios en la biblioteca contemplando fotografías antiguas. «Perdona la intrusión», se disculpó, dispuesta a retirarse. «No sabía que estabas aquí». «Quédate, por favor», respondió él con una suavidad inusual en su voz. «Estaba revisando recuerdos de Santorini. Después de nuestra conversación en el retiro, sentí nostalgia». Elena se acercó, observando las imágenes. Una familia feliz frente a una casa encalada de azul intenso. Alexios adolescente, junto a un joven muy parecido a él, que debía ser Cristos. Playas de arena volcánica y aguas cristalinas. «Es hermoso», murmuró. «Se parece a ti, de alguna manera». Fuerte y sereno al mismo tiempo. Alexios la miró, sorprendido por aquella observación tan personal. Ninguna de las mujeres con las que había tratado en el pasado se había interesado realmente en conocer al hombre tras el empresario poderoso. «Nunca he podido pintar el mar de Santorini», continuó Elena pasando suavemente los dedos por una fotografía del atardecer sobre el Egeo. «Mi madre lo intentó una vez, pero decía que hay colores que existen más allá de la paleta humana. Me gustaría ver el mundo como tú lo ves», confesó Alexios, su voz apenas un susurro. «A través de los ojos de una artista». La intimidad del momento los envolvió, creando un espacio donde las palabras ya no eran necesarias. Estaban tan cerca que Elena podía percibir el aroma sutil de su aftershave, una mezcla de sándalo y bergamota. Algo en sus ojos, una vulnerabilidad que nunca mostraba en público, hizo que su corazón se acelerara. El sonido repentino de un trueno rompió el hechizo del momento. Segundos después, la voz asustada de Nicolás llamando a Elena resonó por el pasillo. «Debo ir», dijo ella, con una nota de disculpa en su voz. «Nicolás teme a las tormentas desde el accidente de sus padres». Alexios asintió, comprendiendo, pero evidentemente afectado por la interrupción de aquel momento. «Ve con él», dijo simplemente. Esa noche, mientras consolaba a Nicolás, que finalmente se había dormido abrazado a su peluche favorito, Elena pensaba en lo ocurrido en la biblioteca, en cómo por un instante había visto más allá de la fachada del poderoso Alexios Dracos, llegando al hombre vulnerable y solitario que se escondía tras el imperio financiero. En su habitación, Alexios permanecía despierto, contemplando la lluvia que golpeaba contra los ventanales. Las emociones que Elena despertaba en él resultaban desconcertantes y, al mismo tiempo, revitalizantes. Por primera vez en años, sentía algo más que obligación o deber. Sentía. El fin de semana siguiente, durante el desayuno, Alexios hizo un anuncio que sorprendió a todos. «He estado pensando», comenzó, con una formalidad que contrastaba con la atmósfera relajada del momento, «que podríamos visitar el jardín botánico hoy. Elena mencionó que Nicolás está estudiando sobre plantas y pensé que sería... ¿Podemos ir al zoológico en lugar del jardín?», interrumpió Bruno, para asombro de todos. «Hay una exposición especial sobre reptiles». El silencio que siguió reflejaba la sorpresa general.
Era la primera vez que Bruno pedía algo directamente a su tío, sin hostilidad ni sarcasmo. «El zoológico me parece perfecto», respondió Alexios con una sonrisa genuina que transformaba su rostro habitualmente serio. Mientras los niños corrían a prepararse, Elena y Alexios compartieron una mirada cargada de significado. Algo estaba cambiando en aquella extraña familia improvisada. Algo que ninguno de los dos había buscado ni esperado, pero que crecía con la fuerza silenciosa de lo inevitable. Elena despertó con el sonido insistente de su teléfono. La pantalla mostraba 15 llamadas perdidas de Lucía y varios mensajes urgentes. Aún adormilada, abrió el primero y sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Elena, estás en todas partes. Víctor ha filtrado una historia terrible sobre ti a la prensa. Llámame ya». Con dedos temblorosos, abrió el navegador de su teléfono. No necesitó buscar demasiado. Su nombre aparecía en los titulares de varios tabloides digitales. La cazafortunas que conquistó la mansión Dracos. De camarera a amante, la estrategia de Elena Márquez. Escándalo en la alta sociedad, la pintora fracasada que sedujo al magnate griego. El artículo principal, firmado por un periodista sensacionalista, detallaba con maliciosa precisión la bancarrota de su padre, las deudas familiares, incluso mencionaba supuestos encuentros con hombres adinerados para financiar sus estudios. Cada palabra era una puñalada de humillación y vergüenza. Las fotografías mostraban a Elena entrando a la mansión Dracos, otras la captaban junto a Alexios y los niños en el zoológico, presentándola como una oportunista que había encontrado la manera perfecta de escalar socialmente. El dolor fue tan intenso que apenas pudo respirar. ¿Cómo podían destrozar así su dignidad, convertir su trabajo honesto en algo sórdido? Reconoció la mano de Víctor Gallardo detrás de todo. Su venganza por haber rechazado sus insinuaciones, por haber encontrado un lugar donde su talento era valorado. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Nicolás, con su pijama de dinosaurios, la miraba con ojos preocupados. «Elena, ¿estás triste?», preguntó con voz pequeña. «¿Estás llorando?». Solo entonces Elena notó las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas. Se las secó rápidamente, intentando sonreír. «Solo estoy un poco cansada, pequeño», respondió, pero el niño no parecía convencido. «Bruno dice que hay fotos tuyas en internet, que la gente está diciendo cosas malas». El corazón de Elena se contrajo. Los niños ya sabían. ¿Qué pensarían de ella? ¿Y Alexios? La vergüenza la consumía. Reuniendo todo su valor, Elena se vistió y bajó al comedor. El silencio que la recibió confirmó sus temores. Todos habían visto las noticias. Elena, el ama de llaves, evitaba su mirada. Juan, el mayordomo, parecía incómodo. Bruno observaba su plato de cereales con intensidad desacostumbrada. «¿Dónde está Alexios?», preguntó, su voz apenas un susurro. «El señor Dracos está en su despacho», respondió Elena. Pidió no ser molestado. Las palabras, aunque dichas sin malicia, cayeron como una sentencia. Elena comprendió que su posición en aquella casa, el respeto ganado a pulso, todo podría desvanecerse por culpa de mentiras maliciosas. Con la determinación de quien no tiene nada que perder, se dirigió al despacho de Alexios. No esperaría a ser juzgada sin defenderse. Entró sin llamar, encontrándolo de pie junto a la ventana, hablando tensamente por teléfono. Al verla, terminó abruptamente la llamada. «Supongo que has visto las noticias», dijo Elena sin preámbulos. «Vengo a decirte que todo es mentira. Víctor Gallardo ha distorsionado mi vida para vengarse, para humillarme». Alexios la observó con expresión indescifrable. «Laura me despertó a las 5 de la mañana con esto», respondió, señalando varios periódicos sobre su escritorio. «Los accionistas están preocupados por cómo afectará a la imagen del grupo Dracos. La prensa financiera ya especula sobre mi distracción con asuntos personales». «Entiendo», murmuró Elena, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba. «Has trabajado demasiado para permitir que mi reputación dañe la tuya. Presentaré mi renuncia inmediatamente». Se giró para marcharse, con la dignidad como único escudo, pero la voz de Alexios la detuvo. «No he dicho que quiera tu renuncia.
Elena se volvió, confundida. «Entonces, quiero saber tu versión», respondió él, su tono más suave. «No la de los tabloides, no la de Víctor, la tuya». Las lágrimas que Elena había contenido a duras penas comenzaron a fluir libremente. «Mi padre se hundió en el alcohol después de la muerte de mi madre», explicó con voz entrecortada. «Gastó todo. Nos endeudó. Tuve que trabajar desde los 16 años para sobrevivir. Jamás vendí mi dignidad, Alexios. Prefería pasar hambre». Algo en la expresión de Alexios cambió, la dureza inicial transformándose en comprensión. «Te creo», dijo simplemente. «Y tengo suficiente poder para acabar con Víctor Gallardo. Nadie ataca a mi familia y queda impune». La palabra familia resonó entre ellos, cargada de significado. Esa misma tarde, mientras Elena intentaba explicar a los niños de manera adecuada lo que estaba sucediendo, recibió una llamada de Laura Campos. «Elena, el señor Dracos solicita tu presencia en su despacho», informó con tono profesional. «Ha tomado decisiones importantes». Con el corazón acelerado, Elena atravesó los pasillos de la mansión. Al entrar al despacho, encontró no solo a Alexios, sino también a un hombre de mediana edad, con aspecto profesional. «Elena, te presento a Miguel Ferrer, mi abogado», explicó Alexios. «Ha reunido pruebas sobre las actividades fraudulentas de Víctor Gallardo, irregularidades fiscales, sobornos, apropiación de obras de artistas emergentes, incluida una de tu madre». Elena sintió que le faltaba el aire. «¿Mi madre?», susurró. «Aparentemente, Víctor ha estado vendiendo obras de Alba Márquez sin declarar los beneficios ni compensar a sus herederos legales», explicó Miguel. «Es decir, a ti». La revelación era demasiado para asimilar. Su madre, incluso después de muerta, seguía siendo víctima de la avaricia de personas como Víctor. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, con una determinación renovada naciendo en su interior. «Legalmente, mucho», respondió Miguel. «Pero el señor Draco sugiere algo más creativo». Alexios se levantó, acercándose a Elena con una expresión que ella nunca había visto antes. Una mezcla de admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «¿Y si organizamos una exposición?», propuso. «Tus obras junto a las de tu madre. Mostremos al mundo quién es realmente Elena Márquez, no la caricatura que Víctor ha creado». Era una propuesta audaz, un desafío abierto a quienes intentaban destruirla. Elena sintió miedo, pero también una extraña sensación de libertad. Era momento de dejar de esconderse, de reivindicar no solo su nombre, sino también el legado de su madre. «Sí», respondió finalmente con voz firme. «Es hora de que el mundo conozca la verdadera historia de Alba y Elena Márquez». Las 3 semanas que siguieron al escándalo transcurrieron en un torbellino de actividad. La mansión Dracos, normalmente un remanso de tranquilidad, se había transformado en el epicentro de una revolución artística. Una de las amplias salas, raramente utilizada, se convirtió en espacio de exposición. Asistentes contratados por Alexios trabajaban bajo la dirección precisa de Elena, quien supervisaba cada detalle con determinación renovada. Mientras tanto, el equipo legal de Alexios había presentado una demanda contra Víctor Gallardo por difamación, fraude artístico y apropiación indebida. Los medios que inicialmente se habían cebado con el escándalo comenzaban ahora a cuestionar la credibilidad de Víctor, especialmente después de que varios artistas emergentes se unieran a la denuncia con experiencias similares. La noche de la exposición, titulada sencillamente «Márquez, madre e hija», la galería improvisada resplandecía con una elegancia sobria. Los cuadros de Alba, rescatados de colecciones privadas y del almacén de la Galería Gallardo, dialogaban silenciosamente con las obras más recientes de Elena, creando una narrativa visual de herencia y evolución artística. Elena contemplaba el resultado final con un nudo en la garganta. Vestía un sencillo vestido negro que Lucía le había ayudado a elegir, su única joya, un pequeño colgante que había pertenecido a su madre. «Está orgullosa de ti desde donde esté», comentó Lucía apretando su mano con afecto. «Has transformado el dolor en belleza». Los invitados comenzaron a llegar, críticos de arte, coleccionistas importantes, periodistas de medios culturales, y para sorpresa de Elena,
varios de sus profesores de la Escuela de Bellas Artes. Alexios, impecable en un traje oscuro, recibía a cada persona con la cortesía que lo caracterizaba, pero su mirada regresaba constantemente a Elena, como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Bruno y Nicolás, excepcionalmente elegantes y comportándose con una madurez impropia de su edad, se mantenían cerca de Elena. Habían insistido en participar, en defender el honor de la familia, como había dicho Bruno con una seriedad conmovedora. «Señorita Márquez», la abordó un hombre mayor de aspecto distinguido. «Soy Fernando Loarte, director de la Fundación Arts Madrid. Su trabajo tiene una fuerza emocional extraordinaria. Particularmente, ese lienzo, Resiliencia». Elena siguió su mirada hacia uno de sus cuadros más recientes, pintado durante los días posteriores al escándalo. Representaba una figura femenina emergiendo de aguas turbulentas, con los brazos extendidos hacia un cielo que comenzaba a aclararse. «Es mi favorito también», respondió con sinceridad. «Representa lo que he aprendido en estos meses, que las tormentas no duran eternamente». La noche avanzó con un éxito que superó todas las expectativas. Críticos que nunca habían oído hablar de Elena Márquez ahora debatían sobre su técnica y sensibilidad. 3 de sus obras recibieron ofertas de compra, y la Fundación Arts Madrid propuso incluir tanto su trabajo como el de Alba en una próxima exposición colectiva sobre mujeres artistas españolas. Víctor Gallardo, como era previsible, intentó entrar a la exposición, pero fue discretamente interceptado por el equipo de seguridad. El escándalo que había pretendido destruir a Elena se había convertido en el catalizador de su reconocimiento profesional. Hacia el final de la velada, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, Elena se refugió momentáneamente en la terraza. Necesitaba unos minutos a solas para procesar todo lo ocurrido, para aceptar que su vida había cambiado de forma irreversible. El cielo nocturno de Madrid brillaba con estrellas inusualmente visibles. Respiró profundamente, dejando que el aire fresco calmara las emociones que amenazaban con desbordarla. «¿Puedo?». La voz de Alexios la sorprendió sutilmente. Se había aproximado con pasos silenciosos, respetando su momento de introspección. Elena asintió, ofreciéndole una sonrisa cansada pero genuina. Durante estas semanas de preparación habían trabajado codo con codo, pero siempre rodeados de otras personas, sin oportunidad para conversaciones personales. «Ha sido un triunfo absoluto», comentó él apoyándose en la barandilla junto a ella. «Varios críticos me han dicho que tu nombre estará entre los grandes del arte contemporáneo español. Nada de esto habría sido posible sin ti», respondió Elena con sinceridad. «Convocaste a estas personas. Creíste en mí cuando todo parecía perdido». Alexios negó suavemente con la cabeza. «Te equivocas. Yo solo proporcioné el espacio. Tú has conquistado a cada persona con tu talento, con tu fuerza interior». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Cuando llegaste a mi vida pensé que te necesitaba para poner orden en mi casa, para ayudar a los niños. No entendía que, en realidad, todos te necesitábamos por algo mucho más profundo». Se giró para mirarla directamente, con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Yo te necesitaba», continuó, su voz apenas un susurro, «para recordarme que existe belleza más allá de los contratos y las cuentas bancarias, para mostrarme que la vida puede tener color y significado». Elena sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras de Alexios resonaban con una verdad que ella misma había estado evitando reconocer. «Alexios, yo...». Él dio un paso hacia ella, acortando la distancia que los separaba, pero manteniéndose en el límite del respeto. «No te pido nada, Elena», dijo con voz profunda. «Solo quiero que sepas que cambiaste mi mundo, que transformaste una mansión fría en un hogar, que le diste a Bruno y Nicolás la madre que habían perdido, y a mí me devolviste algo que creía perdido para siempre, la capacidad de sentir». Con delicadeza, tomó la mano de Elena entre las suyas, un contacto sutil pero cargado de significado. «Tú no me necesitas para vencer», murmuró, «pero yo quiero caminar a tu lado, sin guiarte, sin retenerte, solo caminar». Elena miró aquellos ojos verdes que, al principio,
le habían parecido fríos e inaccesibles, ahora veía en ellos un universo de emociones contenidas, de promesas silenciosas. «Por primera vez, alguien me ve de verdad», respondió, con voz temblorosa de emoción. Sus manos se entrelazaron con naturalidad, y cuando sus labios finalmente se encontraron bajo el cielo estrellado de Madrid, fue un beso suave, contenido, pero cargado de todas las palabras no dichas, de todos los sentimientos cultivados en silencio durante aquellos meses de convivencia. El sol de Santorini se derramaba como oro líquido sobre las casas encaladas de blanco. La brisa marina transportaba aromas de sal y jazmín, mientras el mar Egeo desplegaba su manto azul intenso hasta fundirse con el horizonte. Elena contemplaba este espectáculo desde la terraza de la casa familiar de los Dracos, con una taza de café griego entre las manos y el corazón rebosante de una paz que jamás había conocido. Habían pasado 6 meses desde la exposición que transformó su vida. El éxito profesional había llegado con una rapidez que aún la sorprendía. Galerías importantes solicitando sus obras, invitaciones a exposiciones colectivas, incluso una beca para un programa de artistas residentes en París que había decidido postergar, todo ello eclipsado por el cambio más profundo, la familia que había encontrado cuando menos lo esperaba. «Elena, mira». La voz entusiasta de Nicolás la sacó de sus reflexiones. El pequeño corría por el sendero empedrado que conectaba la casa con la playa privada, sosteniendo en alto una concha nacarada. Es exactamente como las que dibujamos ayer. Detrás de él, caminando a paso más moderado, Bruno mantenía su fingida indiferencia adolescente, aunque sus ojos brillaban con la misma alegría contagiosa que había ido floreciendo en él durante estos meses. «Te dije que las encontraríamos», respondió Elena, agachándose para recibir el tesoro marino. «Las conchas de Santorini son las más hermosas del Mediterráneo». «Tío Alexios dice que vayamos a prepararnos», informó Bruno, intentando parecer casual. «Esta noche cenaremos en el restaurante del acantilado». Elena asintió, disimulando una sonrisa. Los niños habían adoptado naturalmente nuevos roles en esta familia reconstruida. Nicolás expresaba abiertamente su afecto, llamándola mamá en momentos espontáneos que siempre la conmovían hasta las lágrimas. Bruno, más reservado, mostraba su cariño a través de pequeñas atenciones y una protección silenciosa que recordaba a su tío. El viaje a Santorini había sido idea de Alexios. «Es hora de reconectar con nuestras raíces», había dicho una tarde, mientras revisaban juntos las calificaciones escolares de los niños. «Quiero mostrarles de dónde venimos, quiero que sientan Grecia en su sangre, y quiero que tú la conozcas también, Elena. Esa parte de mí que nunca he compartido con nadie». La casa ancestral de los Dracos era una joya arquitectónica encaramada en uno de los acantilados más hermosos de la isla. De líneas sencillas pero elegantes, con jardines escalonados y vistas panorámicas, que Elena capturaba incansablemente en sus bocetos. Allí, Alexios parecía transformarse. Los hombros perpetuamente tensos se relajaban, su sonrisa aparecía con mayor frecuencia. Incluso su voz adquiría matices más cálidos cuando relataba a los niños historias de su propia infancia en aquellos espacios luminosos. Esa noche, mientras se preparaba para la cena, Elena se sorprendió contemplando su reflejo en el espejo con ojos nuevos. La mujer que le devolvía la mirada poco tenía que ver con la joven asustada y exhausta que servía copas en una galería de arte meses atrás. Sus ojos brillaban con determinación y serenidad. Su postura reflejaba la confianza de quien ha enfrentado tormentas y ha emergido más fuerte. El vestido blanco que había elegido, sencillo pero elegante, resaltaba el bronceado adquirido durante los días de playa con los niños. Su único adorno, un colgante de plata con una pequeña piedra azul que Alexios le había regalado al llegar a la isla. El color exacto del mar de Santorini, había dicho, para que siempre lleves un pedazo de mi hogar contigo. Cuando descendió al salón principal, lo encontró esperándola. Alexios, vestido con una camisa blanca y pantalones claros, parecía años más joven bajo la luz dorada del atardecer griego. Su mirada, al posarse en ella, transmitía una admiración y un afecto que superaban cualquier palabra.
«Estás hermosa», murmuró, acercándose para tomar su mano, «como si hubieras nacido en estas islas». Elena sonrió, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «¿Dónde están los niños?», preguntó, notando el inusual silencio de la casa. «Ya han partido con María al restaurante», respondió Alexios. «Quería este momento a solas contigo». La condujo hacia la terraza superior, un espacio íntimo con vistas privilegiadas al calderón volcánico, donde el sol comenzaba a hundirse, tiñendo el cielo y el mar de tonalidades imposibles. «Cuando era niño», comenzó Alexios mientras servía 2 copas de vino local, «mi abuelo me contaba que los dioses crearon Santorini como un regalo para los mortales, un recordatorio de que la belleza puede nacer incluso de la destrucción. Esta isla surgió de una violenta erupción volcánica, y sin embargo, mírala, perfecta, en su imperfección». Elena observaba el horizonte, intentando imaginar al pequeño Alexios escuchando esas historias, antes de que las pérdidas y responsabilidades endurecieran su corazón. «Me recuerda a nosotros», comentó suavemente, «a esta familia que hemos construido desde el dolor y las cicatrices». Alexios asintió, sus ojos verdes reflejando el último destello del sol poniente. «Elena», su voz adquirió un tono más profundo, casi solemne, «estos meses a tu lado han sido una revelación. Creí que te necesitaba para poner orden en mi vida, para ayudar a los niños. Pero ahora comprendo que te necesito simplemente porque la vida tiene más sentido cuando estás en ella». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. El gesto, tan tradicional y a la vez tan íntimo, hizo que el corazón de Elena se acelerara. «Quiero construir cada nuevo día a tu lado», continuó, con una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual fortaleza. «No como señor de tu destino, sino como parte de él. ¿Me concederías ese honor?». Las lágrimas que Elena había contenido comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una felicidad tan completa que casi dolía. «Tú ya eres parte de lo que soy», respondió con voz temblorosa. El beso que compartieron sellaba una promesa más profunda que cualquier contrato legal. Bajo el cielo de Santorini, 2 almas que habían navegado separadas por mares de soledad finalmente encontraban su puerto compartido. 3 meses después, la mansión Dracos en Madrid bullía de actividad. Elena había inaugurado su propia galería de arte en el barrio de Salamanca, un espacio luminoso donde jóvenes talentos podían exponer sin las presiones y explotación que ella misma había sufrido. Bruno y Nicolás se habían adaptado a su nueva escuela, desarrollando amistades y talentos que florecían bajo el cuidado constante de una familia estable. Una tarde de primavera, mientras trabajaba en un nuevo cuadro en el estudio que Alexios había acondicionado para ella en la mansión, Elena sintió una presencia familiar en la puerta. «Mamá», la voz de Nicolás, que ya había adoptado definitivamente esa palabra para dirigirse a ella, sonaba excitada. Bruno ganó el primer premio en el concurso de ciencias. El niño mayor, que se asomaba tras su hermano con expresión de orgullosa timidez, sostenía un certificado y una pequeña estatuilla. «Eso es maravilloso, Bruno», exclamó Elena dejando sus pinceles para abrazarlo. «Siempre supe que eras brillante. ¿Podemos colgar el certificado junto a tus premios?», preguntó el chico, con una vulnerabilidad que raramente mostraba. «Será un honor», respondió ella, sintiendo cómo el amor por estos niños, que habían llegado a su vida de manera tan inesperada, crecía cada día más. Esa noche, mientras los 4 cenaban juntos como la familia que habían llegado a ser, Elena sintió una oleada de náusea súbita. No era la primera vez en la semana, y la sospecha que había estado incubando se fortalecía. «¿Te encuentras bien?», preguntó Alexios, con preocupación evidente en su rostro. Elena asintió, tomando su mano por encima de la mesa y colocándola suavemente sobre su vientre en un gesto cargado de significado. «Más que bien», respondió con una sonrisa radiante. «Creo que nuestra familia está a punto de crecer un poco más». La expresión de Alexios al comprender sus palabras valía más que todos los tesoros que había acumulado en su vida. La abrazó con fuerza, susurrando contra su cabello.
La vida me ha dado más de lo que jamás pedí. Y todo comenzó cuando entraste en aquella galería. Mientras los niños celebraban la noticia con exclamaciones de alegría, Elena pensó en el camino recorrido. De las calles frías de Madrid a esta mansión llena de luz y risas, de la soledad a una familia, del miedo a la certeza. En un mundo donde los acuerdos suelen basarse en el interés y el poder, ella y Alexios habían encontrado uno fundamentado en algo mucho más valioso: el amor verdadero. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos, podemos reescribir nuestras propias historias.